Historias de Juan, el de todos nosotros. Cuento número 11. Juan el proxeneta. De Audiolecturas. Introducción. Queridas audiolectoras y queridos audiolectores, aquí no hay redención maquillada ni promesas de salvación. Hoy les comparto la historia de un hombre que eligió caminar por el borde filoso de una ciudad que no perdona. Juan, el protagonista, no busca lástima ni comprensión, solo narra con la crudeza de quien se ha perdido a sí mismo. En este cuento, cada decisión lo acerca más a un abismo sin retorno y cada rostro que cruza su camino deja una huella que lo descompone, que lo quiebra desde adentro. Te invito a escuchar con calma, con atención, porque esta historia no busca entretener, quiere quedarse en ustedes como un eco incómodo. Y antes de comenzar, te recuerdo que esta lectura forma parte de la serie Historias de Juan, el de todos nosotros, disponible en Amazon gratis por tiempo limitado. El enlace está en la descripción. Gracias por apoyar este canal, por compartirlo con más audiolectores y por sugerir lecturas que quieras escuchar. Si sientes que voy muy rápido, baja la velocidad desde la plataforma. Ahora sí, que comienza la historia. Capítulo 1. El ambicioso sin causa. Nací en la miseria. Eso lo supe desde que tengo uso de razón. Mi primera memoria es el olor a humedad, a ropa sucia acumulada en un rincón de nuestra casa ruinosa. Las paredes descascaradas, con manchas de hongos que dibujaban figuras grotescas, eran mi lienzo de infancia. Ahí, en ese cuchitril que llamábamos hogar, empezó mi historia. Recuerdo la sensación constante de hambre, un vacío en el estómago que se volvió tan familiar como el sonido de las peleas de mis padres. Mi madre, una sombra ausente la mayor parte del tiempo, aparecía de vez en cuando con los ojos hundidos y la piel amarillenta. Mi padre, un borracho que alternaba entre la violencia y el estupor alcohólico, era la presencia constante y amenazante en nuestras vidas. Los gritos eran el telón de fondo de mis días. «Eres una inútil», vociferaba mi padre arrastrando las palabras. «Y tú un maldito borracho», respondía mi madre antes de que el sonido de platos rompiéndose contra el suelo marcara el fin de otra discusión. Yo me escondía bajo la mesa, entre las patas de madera carcomida por la humedad, intentando hacerme invisible. Pronto aprendí que la calle era mi refugio. Salía temprano, antes de que mi padre despertara de su borrachera, y regresaba tarde, cuando ya estaba inconsciente de nuevo. Las calles del barrio se convirtieron en mi verdadero hogar, un laberinto de oportunidades y peligros que aprendí a navegar con astucia. En la esquina, donde un grupo de hombres mantenía un fogón improvisado, escuché mis primeras lecciones de vida. «El dinero lo es todo, pibe», me decía el tuerto, un tipo con una cicatriz que le cruzaba la cara. «Sin plata no eres nadie». Yo asentía, absorbiendo cada palabra como si fuera la verdad absoluta. Observaba a los tipos que pasaban en motos relucientes, con cadenas de oro colgando del cuello y mujeres hermosas aferradas a sus espaldas. Eso quería yo. No me importaba cómo lo conseguiría, pero lo quería. La ambición empezó a crecer en mí como una enfermedad, consumiendo cualquier otro sentimiento o deseo. En casa, las cosas iban de mal en peor. Mi madre empezó a desaparecer por días enteros. Cuando volvía traía dinero y comida, pero también moretones que intentaba ocultar bajo capas de maquillaje barato. Yo no preguntaba, no quería saber. Me limitaba a comer en silencio, guardando cada centavo que podía en una lata oxidada bajo mi colchón. Mi padre, entre tanto, se hundía cada vez más en el alcohol. Lo veía tirado en el sofá, rodeado de botellas vacías, murmurando incoherencias. A veces, en sus momentos de lucidez, me miraba con una mezcla de asco y decepción. «Eres igual que tu madre», me escupía, «un inútil que no sirve para nada». Esas palabras, lejos de hundirme, alimentaban mi determinación. Les demostraría a todos que estaban equivocados.
Sería alguien, tendría dinero, poder, no importaba cómo. En las noches, acostado en mi catre desvencijado, soñaba despierto. Me imaginaba conduciendo un auto lujoso, vistiendo trajes caros, rodeado de mujeres hermosas. En mis fantasías era respetado y temido. Nadie se atrevía a mirarme con desprecio o a levantarme la voz. Esos sueños eran mi escape, mi forma de sobrevivir a la realidad sórdida que me rodeaba. Pero no me conformaba con soñar. Sabía que para lograr lo que quería tendría que actuar, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Fue en una de esas noches de insomnio cuando tomé mi primera decisión importante. Abrí la lata donde guardaba mis ahorros y conté el dinero. No era mucho, pero sería suficiente para empezar. Con eso en el bolsillo, salí de casa sin mirar atrás. Las calles estaban oscuras y silenciosas. Caminé sin rumbo fijo, sintiendo que cada paso me alejaba de mi pasado miserable y me acercaba a un futuro prometedor. No sabía exactamente qué haría, pero estaba seguro de una cosa: no volvería a ser el niño asustado y hambriento que se escondía bajo la mesa. En mi vagabundeo nocturno, llegué a una zona de la ciudad que no conocía. Las luces de neón iluminaban las calles y vi por primera vez el mundo que hasta entonces solo había imaginado. Mujeres con poca ropa se paseaban por las esquinas, hombres en autos lujosos se detenían a hablar con ellas. Me quedé observando, fascinado y aterrado a partes iguales. Un tipo con un traje brillante se me acercó. «¿Buscas trabajo, pibe?», me preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Negué con la cabeza, pero no pude evitar preguntarle «¿Qué tipo de trabajo?». Su respuesta fue el primer paso hacia el abismo que se convertiría en mi vida. Uno donde ganas mucho dinero sin ensuciarte las manos. Demasiado, me dijo guiñándome un ojo. Esa noche no acepté su oferta, pero la idea quedó plantada en mi mente. Volví a casa con la cabeza llena de posibilidades. Ya no me conformaría con sobrevivir. Quería más, mucho más. Miré a mi alrededor la miseria que me rodeaba y tomé una decisión. No sería como mi padre, un borracho patético. No sería como mi madre, una sombra que aparecía y desaparecía. Sería alguien con poder, con dinero, alguien a quien respetar y temer. No sabía entonces en lo que me estaba metiendo. No entendía las consecuencias de mis actos. Solo sabía que estaba dispuesto a todo por salir de esa vida que odiaba. Y ese todo me llevaría por caminos que nunca imaginé. Los días siguientes fueron un torbellino. Volví a buscar al hombre del traje brillante. Me presentó a personas, me explicó cómo funcionaba el negocio. Aprendí rápido, absorbiendo cada detalle, cada consejo retorcido. Pronto me encontré reclutando chicas. Les prometía una vida mejor, dinero fácil. Les mentía con una facilidad que me sorprendía a mí mismo. Pero no me importaba. Cada billete que ganaba era un paso más lejos de mi pasado, o eso creía. Me miré al espejo una mañana y apenas me reconocí. El chico flaco y asustado había desaparecido. En su lugar había un joven con ropa cara, con una mirada dura y fría. Me gustó lo que vi. Me sentí poderoso, invencible. Pero en el fondo, muy en el fondo, sabía que algo estaba mal. Había momentos, generalmente la quietud de la noche, en que me preguntaba si esto era realmente lo que quería. Pero entonces recordaba la miseria, los gritos, el hambre, y endurecía mi corazón. El dinero empezó a llegar y con él una falsa sensación de seguridad. Me mudé a un departamento lujoso, compré un auto, empecé a frecuentar los lugares que antes solo podía mirar desde lejos. Pero cada lujo tenía un precio. Cada noche de fiesta se pagaba con la dignidad de alguna chica. Cada traje caro costaba lágrimas y dolor ajeno. Lo sabía, pero me convencí de que no me importaba. Era su problema, no el mío. Yo solo les daba lo que querían, una oportunidad de salir de la miseria como yo lo había hecho. A medida que subía en el mundo de Lampa, me fui quedando solo. No confiaba en nadie, no podía permitírmelo. Cada relación era una transacción, cada amistad un negocio potencial. Las mujeres que me rodeaban eran hermosas, pero vacías. Las usaba y las descartaba sin remordimientos. Los hombres que se decían mis amigos eran en realidad socios o rivales.
Vivía en un mundo de apariencias donde nada era real. Fue entonces cuando la conocí. Vanessa, una mujer diferente a todas las que había conocido antes. No era una de mis chicas, pertenecía a otro. Me habló de su dueño, un tipo que le daba protección a cambio de todo. Escuché su historia fascinado. Era como mirarme en un espejo retorcido. Ella había pasado por lo mismo que yo, pero desde el otro lado. Sus palabras me abrieron los ojos a un mundo que creía conocer, pero que en realidad apenas había rozado. Vanessa me mostró un nuevo nivel de poder. Su dueño no era un simple proxeneta como yo. Era alguien con conexiones, con influencia real. Alguien que movía los hilos detrás de las cortinas. Sentí una nueva ambición crecer en mí. Ya no me conformaría con ser un simple proxeneta de barrio. Quería más. Quería ser como el dueño de Vanessa, o incluso más poderoso. Empecé a planear mi ascenso. Observé, aprendí, hice contactos. Me moví con cautela, sabiendo que un paso en falso podría costarme todo. Vanessa se convirtió en mi confidente, mi aliada. Me daba información, me aconsejaba, pero nunca bajé la guardia. En este mundo, confiarse era sinónimo de muerte. A medida que subía la escala del poder, el peligro aumentaba. Tuve que hacer cosas que ni en mis peores pesadillas habría imaginado. Lastimé gente, traicioné amigos, crucé líneas que creí que nunca cruzaría. Cada noche, cuando me acostaba en mi cama de sábanas de seda, me preguntaba si valía la pena. Pero entonces recordaba de dónde venía, la miseria, el hambre, y me convencía de que sí, que todo valía la pena. Hubo un momento, un instante preciso, en que supe que ya no había vuelta atrás. Fue cuando vi morir a alguien por primera vez. No por mi mano, pero sí por mi orden. Sentí algo romperse dentro de mí. El último vestigio de humanidad, quizás. Pero en lugar de horror, sentí una extraña calma. Poder. Control absoluto sobre la vida y la muerte. Esa noche, mirándome al espejo, vi a un extraño. Ya no era el chico ambicioso que había salido de los suburbios buscando una vida mejor. Era alguien más, alguien peligroso. Me sonreí a mí mismo, una sonrisa fría y sin alegría. «Hola, Juan, el proxeneta», me dije, y supe que ese era solo el comienzo. Mientras me preparaba para dormir, repasé mentalmente mis planes para el futuro. Expandir el negocio, ganar más territorio, más poder. No tenía idea de lo que me esperaba, de los peligros que acechaban en cada esquina. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, ¿habría cambiado algo? Probablemente no. La ambición es una bestia voraz que nunca se sacia. Y yo, Juan el proxeneta, estaba dispuesto a alimentarla con lo que fuera necesario. Me acosté cerrando los ojos, pero sin dormir realmente. En la oscuridad de mi habitación lujosa, tan lejos de aquel cuchitril donde crecí, me permití un momento de duda. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Era este el hombre en el que quería convertirme? Pero rápidamente aparté esos pensamientos. No había lugar para la duda en el mundo al que ahora pertenecía. Solo los fuertes sobrevivían, y yo estaba determinado a ser el más fuerte de todos. Con esa resolución, me sumergí en un sueño intranquilo, sin saber que cada paso que daba me acercaba más a mi propia destrucción. Pero eso es otra historia, una que apenas comenzaba a escribirse en las sombras de la noche. Capítulo 2. La mujer del dueño. La noche caía sobre la ciudad como un manto oscuro y yo, Juan, me encontraba caminando por las calles mal iluminadas del barrio. El aire estaba cargado de una mezcla de olores, comida rancia, basura y el sudor de la desesperación. Era mi hábitat, el lugar donde había crecido, pero esta noche algo era diferente. Sentía una electricidad en el aire, una promesa de cambio que me hacía cosquillas en la nuca. Mis pasos me llevaron hasta un motel barato, uno de esos lugares que se ven en las películas de mala muerte.
Las luces de neón parpadeaban intermitentemente, como si estuvieran a punto de rendirse, igual que la mayoría de las personas que frecuentaban el lugar. Pero yo no estaba allí para rendirme. Estaba allí para aprender, para encontrar una salida de esta vida miserable que me había tocado. Fue entonces cuando la vi, Vanessa, una mujer que parecía fuera de lugar en ese antro de perdición. Su cabello negro caía en cascada sobre sus hombros y sus ojos, aunque cansados, brillaban con una intensidad que me hipnotizó al instante. Se movía con una gracia felina, consciente de las miradas que atraía, pero sin parecer afectada por ellas. Me acerqué a ella sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza en mi pecho. «Hola», le dije, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. «¿Puedo invitarte algo de beber?» Vanessa me miró de arriba abajo, evaluándome con una mirada que parecía atravesarme. Finalmente, una sonrisa se dibujó en sus labios. «Claro, cariño, pero aquí no. Conozco un lugar mejor». Me llevó a través de un laberinto de callejones hasta llegar a una puerta oxidada. Golpeó 3 veces y murmuró algo que no pude entender. La puerta se abrió, revelando un bar clandestino lleno de humo y música suave. El ambiente era pesado, cargado de secretos y promesas rotas. Nos sentamos en una mesa apartada y Vanessa pidió 2 tragos. «Así que, ¿qué hace un chico como tú en un lugar como este?», me preguntó, su voz un ronroneo seductor. «Busco una salida», respondí honestamente, «una forma de escapar de la miseria». Ella rió, pero no había alegría en su risa. «Oh, cariño, todos buscamos eso, pero déjame contarte algo. No hay salida fácil, solo existen diferentes tipos de miseria». Fue entonces cuando Vanessa comenzó a hablarme de su dueño, un hombre que le proporcionaba protección a cambio de todo: su cuerpo, su tiempo, su dignidad. Me contó cómo había llegado a ese mundo, una historia de sueños rotos y promesas vacías que me hizo sentir un nudo en la garganta. «Yo era como tú», me dijo, sus ojos perdidos en el fondo de su vaso, joven, ambiciosa, desesperada por escapar. Y entonces conocí a Carlos. Me prometió el mundo, me hizo sentir especial, pero todo era una mentira. Escuché en silencio, absorbiendo cada palabra. Vanessa me estaba mostrando un mundo que yo apenas había vislumbrado, un mundo de poder y dinero rápido, pero también de peligro y explotación. A medida que la noche avanzaba y los tragos se acumulaban, comencé a ver un patrón, un modelo de poder que me fascinaba y me aterrorizaba a partes iguales. Vanessa hablaba de su dueño con una mezcla de miedo y admiración que me intrigaba. «Él lo controla todo», me dijo en un susurro. «Las chicas, los clientes, la policía, nadie se mete con él. Es como un dios en este mundo». Sentí como una idea comenzaba a formarse en mi mente, una idea peligrosa pero seductora. ¿Y si yo pudiera ser como él? ¿Y si pudiera tener ese poder, ese control? Salimos del bar cuando el cielo comenzaba a aclararse. Vanessa me llevó a un callejón cercano, un lugar oscuro y húmedo que olía a orines y a desesperación. Allí, apoyada contra la pared, me miró con una intensidad que me hizo temblar. «¿Quieres saber cómo es realmente este mundo, Juan?», me preguntó. Sin esperar respuesta, continuó. «Es cruel, es despiadado, te romperá en 1000 pedazos y luego te obligará a recogerte a ti mismo, pero también te dará más dinero del que jamás has soñado». Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Parte de mí quería huir, volver a mi vida miserable pero segura, pero otra parte, una parte que crecía con cada segundo que pasaba, quería más. «Enséñame», le dije finalmente, mi voz apenas un susurro. «Quiero aprender, quiero ser como tu dueño». Vanessa me miró largo y tendido, como si estuviera viendo algo más allá de mí. Finalmente asintió. «Te enseñaré, Juan, pero recuerda esto, una vez que entras en este mundo, no hay vuelta atrás. ¿Estás seguro de que es lo que quieres?». No lo estaba, pero el hambre de poder, de dinero, de respeto, era más fuerte que cualquier duda. «Sí», respondí, «estoy seguro». Los días siguientes fueron un torbellino de nuevas experiencias y revelaciones.
Vanessa me presentó a otras chicas, me enseñó los códigos y las reglas no escritas del negocio. Aprendí sobre territorios, sobre cómo tratar con la policía, sobre cómo mantener a las chicas dependientes y leales. Cada noche regresaba a mi casa en la miseria, pero ya no me sentía parte de ella. Veía a mi padre borracho, a mi madre ausente, y en lugar de tristeza o rabia, sentía una determinación fría. Pronto, me decía a mí mismo, todo esto quedaría atrás. Pero el conocimiento tiene su precio. Cuanto más aprendía sobre este mundo, más oscuro se volvía. Vi cómo las chicas eran tratadas, cómo eran usadas y descartadas. Vi la violencia, la adicción, la desesperación, y lo peor de todo, vi que yo mismo comenzaba a cambiar. Una noche, mientras observaba a Vanessa trabajar, me di cuenta de que ya no la veía como una persona. Era un activo, una fuente de ingresos. Me horroricé al darme cuenta, pero no pude evitar sentir una chispa de emoción. Estaba aprendiendo. Fue Vanessa quien me puso a prueba por primera vez. Me llevó a un rincón apartado del bar y me señaló a una chica joven que estaba sola en la barra. «Convéncela», me dijo, «hazla trabajar para ti». Sentí como mi estómago se revolvía, pero me acerqué a la chica. Le hablé, la seduje con promesas de dinero fácil y una vida mejor. Vi cómo sus ojos se iluminaban con esperanza, la misma esperanza que yo había tenido, y en ese momento supe que había cruzado una línea de la que no había retorno. Esa noche, mientras yacía en mi cama mirando el techo agrietado, me di cuenta de que ya no era el mismo Juan que había sido hace unas semanas. Había cambiado, me había endurecido. Ya no soñaba con escapar de la miseria, sino con dominarla, con convertirme en el dueño y señor de este mundo oscuro que acababa de descubrir. Cerré los ojos y vi el rostro de la chica que había convencido. Vi su inocencia, su vulnerabilidad, y en lugar de sentir remordimiento, sentí una emoción que me asustó y me excitó al mismo tiempo. Poder. Los días se convirtieron en semanas y yo me sumergí cada vez más en este nuevo mundo. Aprendí a vestirme mejor, a hablar con más confianza. Comencé a ganar dinero, pequeñas cantidades al principio, pero pronto se convirtieron en sumas que nunca había soñado poseer. Mi familia notó el cambio. Mi padre me miraba con una mezcla de sospecha y envidia. Mi madre, en uno de sus raros momentos de lucidez, me preguntó de dónde sacaba el dinero. Les mentí, por supuesto. Les dije que había encontrado un buen trabajo, que las cosas estaban mejorando. Pero el éxito tiene su precio. Comencé a tener problemas para dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de las chicas que había reclutado. Escuchaba sus historias de dolor y desesperación. Intenté ahogar esas voces con alcohol y drogas, pero siempre volvían, más fuerte que antes. Vanessa lo notó. Una noche, mientras compartíamos una botella de whisky barato en su apartamento destartalado, me miró con una mezcla de lástima y resignación. «Estás cambiando, Juan», me dijo. «Te estás convirtiendo en uno de ellos». Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. «¿Uno de ellos?», pregunté, mi voz temblorosa. «¿Qué quieres decir?». Vanessa suspiró, un sonido cansado y triste. «En un monstruo, Juan. Te estás convirtiendo en un monstruo como Carlos, como todos los demás que explotan a estas chicas». Quise negarlo, quise gritarle que estaba equivocada, pero las palabras se atascaron en mi garganta, porque en el fondo sabía que tenía razón. Me encontré en una encrucijada. Por un lado estaba el dinero, el poder, la promesa de una vida mejor. Por otro estaba la culpa, el remordimiento, la conciencia de que me estaba convirtiendo en algo que siempre había odiado. Pasé noches enteras dando vueltas en mi cama, debatiéndome entre estos dos caminos. ¿Podía dar marcha atrás? ¿Podía olvidar todo lo que había aprendido, todo lo que había hecho y volver a mi vida anterior? Finalmente, una mañana, mientras me miraba en el espejo roto de mi habitación, tomé una decisión. Vi mi reflejo, los ojos hundidos, la boca torcida en una mueca de desprecio,
y en ese momento supe que ya no había vuelta atrás. Me vestí con mi mejor ropa, me puse las cadenas de oro que había comprado con el dinero sucio. Salí a la calle sintiendo el peso de mi decisión en cada paso. Ya no era Juan el chico ambicioso de los barrios bajos, ahora era Juan el proxeneta, Juan el explotador, Juan el monstruo. Mientras caminaba por las calles que una vez me habían parecido tan familiares, sentí cómo el mundo cambiaba a mi alrededor. Las miradas de la gente eran diferentes, algunas de miedo, otras de respeto, otras de desprecio, pero ya no me importaba. Había elegido mi camino. Me dirigí hacia el bar donde todo había comenzado, donde había conocido a Vanessa. Tenía un plan, una idea de cómo expandir mi negocio, de cómo convertirme en el dueño y señor de este mundo oscuro. Pero mientras caminaba, una voz en el fondo de mi mente me susurraba que este era solo el comienzo de un camino que me llevaría a lugares que ni siquiera podía imaginar, lugares oscuros, peligrosos, donde la moral y la humanidad no tenían cabida. Y a pesar del miedo, a pesar de la culpa, sentí una emoción que me recorría el cuerpo. Estaba listo para lo que viniera. Estaba listo para convertirme en el monstruo que el mundo esperaba que fuera. Antes de llegar al bar, decidí hacer una última parada. Fui al apartamento de Vanessa, sintiendo que le debía al menos una despedida. Ella había sido mi mentora, la que me había mostrado este mundo. Merecía saber en qué me había convertido. Toqué a su puerta, pero no hubo respuesta. Forcé la cerradura, una habilidad que había aprendido en mis días en la calle, y entré. El apartamento estaba vacío, pero no abandonado. Sobre la mesa había una nota escrita con la letra temblorosa de Vanessa. Juan, si estás leyendo esto, es porque finalmente has tomado tu decisión. No puedo decir que esté sorprendida. Vi el cambio en ti desde el principio. Parte de mí esperaba que pudieras resistir, que pudieras ser diferente. Pero este mundo tiene una forma de cambiar a las personas, de convertirlas en algo que nunca pensaron que serían. No te estoy juzgando. Dios sabe que no tengo derecho a juzgar a nadie. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre recordaré al Juan que conocí esa noche en el motel. El chico con sueños, con esperanza. Me voy. No me busques. Espero que encuentres lo que estás buscando, aunque temo que cuando lo hagas ya no serás capaz de reconocerte a ti mismo. Vanessa. Leí la nota una y otra vez, sintiendo cómo cada palabra se clavaba en mi pecho como un cuchillo. Pero en lugar de dolor sentí una extraña sensación de liberación. Vanessa se había ido, llevándose con ella el último vestigio de mi antigua vida, de mi antigua personalidad. Arrugué la nota y la tiré al suelo. Miré alrededor del apartamento vacío, recordando todas las lecciones que había aprendido aquí. Luego, sin mirar atrás, salí y cerré la puerta. En la calle, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo sangre. Me ajusté la chaqueta y comencé a caminar hacia el bar. Tenía trabajo que hacer, un imperio que construir. Juan el ambicioso había muerto. Juan el proxeneta acababa de nacer. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Usando todo lo que había aprendido de Vanessa y de mis propias observaciones, comencé a expandir mi territorio. Reclutaba chicas, negociaba con otros proxenetas, sobornaba a la policía. Cada día me volvía más fuerte, más temido. Pronto tenía mi propio grupo de chicas trabajando para mí. Las trataba bien, o al menos mejor que la mayoría. Les daba protección, les conseguía los mejores clientes. Pero nunca olvidé que eran un medio para un fin, mi fin. Mi primer gran desafío vino en forma de un proxeneta rival, un tipo duro llamado El Toro, que controlaba un territorio cercano al mío. Había estado observando mi ascenso con creciente preocupación y finalmente decidió actuar. Una noche, mientras supervisaba a mis chicas en una esquina, vi como un grupo de matones se acercaba. El Toro iba al frente, su cara una máscara de rabia y desprecio. «Así que tú eres el nuevo», gruñó, «el que piensa que puede venir aquí y tomar lo que quiera». Sentí como el miedo me recorría la espalda, pero no dejé que se notara.
En cambio, sonreí. Una sonrisa fría y calculadora que había perfeccionado en las últimas semanas. No pienso tomar nada, respondí. Ya lo he tomado. Lo que siguió fue una batalla brutal. No física, al menos no al principio. Fue una batalla de voluntades, de astucia. El toro trató de intimidarme, de sobornar a mis chicas para que me abandonaran. Yo contraataqué usando cada truco que había aprendido. Fue una semana tensa, llena de amenazas veladas y movimientos estratégicos. Pero al final fui yo quien salió victorioso. El toro se retiró, derrotado no por la fuerza, sino por la astucia. Esta victoria solidificó mi posición. Ya no era solo otro proxeneta más. Era alguien a quien temer, alguien a quien respetar. Pero la victoria tuvo su precio. Durante la batalla con el toro, tuve que tomar decisiones difíciles. Tuve que ser cruel, despiadado. Tuve que hacer cosas que me hicieron cuestionar si quedaba algo de mi antiguo yo. Una noche, mientras celebraba mi victoria en un bar de lujo, muy diferente al antro donde había conocido a Vanessa, me miré en el espejo detrás de la barra. Vi a un extraño mirándome de vuelta, un hombre duro, con ojos fríos y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Me pregunté, no por primera vez, si todo esto valía la pena, si el poder y el dinero compensaban lo que había perdido en el camino. Pero no había tiempo para dudas. El mundo que había elegido no perdonaba la debilidad, así que seguí adelante, expandiendo mi territorio, aumentando mi influencia. Pronto no solo controlaba a las chicas de la calle, tenía burdeles de lujo, servicios de escorts para hombres ricos y poderosos. Mi nombre se susurraba con una mezcla de miedo y respeto en los círculos del poder. Fue en uno de estos burdeles de lujo donde conocí a Carolina, joven, hermosa, vulnerable, diferente a todas las demás chicas que había conocido. Había algo en sus ojos, una chispa de inocencia que me recordó a mí mismo hace lo que parecía una vida. Carolina era especial, lo supe desde el momento en que la vi, y esa noche, mientras la convencía de trabajar para mí, no tenía idea de que estaba sembrando las semillas de mi propia destrucción. Los días pasaron y Carolina se convirtió en mi chica estrella. Los clientes la adoraban, pagaban sumas exorbitantes por su compañía. Yo mismo me encontré pasando más y más tiempo con ella, fascinado por su mezcla de inocencia y sensualidad. Pero había algo que no sabía sobre Carolina, algo que cambiaría todo. Ella no era solo otra chica de la calle, era la hija de un político poderoso, un hombre que movía los hilos del poder en la ciudad. Una noche, mientras Carolina y yo cenábamos en un restaurante caro, noté algo extraño. Un hombre en la esquina del restaurante que no dejaba de mirarnos. Al principio no le di importancia, pero luego vi cómo hablaba por teléfono, sus ojos nunca dejando nuestra mesa. Sentí como un escalofrío me recorría la espalda. Por primera vez en mucho tiempo sentí miedo, un miedo primitivo, visceral, que me decía que algo muy malo estaba a punto de suceder. Esa noche, mientras yacía en mi cama de sábanas de seda en el penthouse que había comprado con mi dinero sucio, no pude dormir. Pensé en todo lo que había hecho, en todas las vidas que había arruinado en mi búsqueda de poder y riqueza. Pensé en Vanessa, en su advertencia. Pensé en el chico que había sido, en los sueños que había tenido, y por primera vez en mucho tiempo sentí vergüenza. Pero era demasiado tarde para el arrepentimiento. La tormenta que había estado gestándose estaba a punto de estallar, y yo, Juan el proxeneta, estaba en el ojo del huracán. Mientras el amanecer comenzaba a asomarse por mi ventana, cerré los ojos y me preparé para lo que vendría, porque sabía en lo más profundo de mi ser que este era solo el comienzo del fin. Capítulo 3. El aprendiz de sombra. Me despierto con el sonido estridente de una bocina. Abro los ojos y me encuentro en un asiento incómodo de un autobús destartalado. El olor a cigarrillo y sudor invade mis fosas nasales. Miro por la ventana sucia y veo que estamos llegando a la terminal de buses.
Es un nuevo día, una nueva ciudad, y yo soy un hombre con una misión. Me bajo del autobús con una pequeña mochila al hombro. Es todo lo que tengo, pero no es todo lo que necesito. Mi mente está llena de ideas, de planes, de ambiciones. Las palabras de Vanessa resuenan en mi cabeza. El dueño lo es todo, y yo estoy listo para ser el dueño. Camino por las calles de esta ciudad desconocida. Mis ojos escanean cada esquina, cada callejón. Busco algo específico: vulnerabilidad, desesperación, belleza en bruto. Sé que están ahí, solo tengo que encontrarlas. Paso horas caminando, observando. Veo chicas jóvenes con miradas perdidas, mujeres mayores con arrugas de preocupación. Todas son posibilidades. Todas podrían ser mi boleto a la riqueza, pero ninguna me convence del todo. Hasta que la veo. Está sentada en un banco de la plaza, con un libro en las manos. Su cabello rubio brilla bajo el sol de la tarde. Tiene una belleza etérea, casi irreal, pero hay algo más, algo en sus ojos, una chispa de tristeza, de rebeldía contenida. Me acerco con cautela, como un depredador acechando a su presa. Me siento a su lado y le sonrío. Ella me mira con desconfianza al principio, pero poco a poco se relaja. ¿Qué lees?, le pregunto con genuino interés. Madame Bovary, responde ella, es sobre una mujer que busca escapar de su vida aburrida. ¿Y tú?, le pregunto, ¿también quieres escapar? Sus ojos se iluminan por un momento. He tocado una fibra sensible. Hablamos durante horas. Me cuenta sobre su vida, su familia adinerada, su padre político. Carolina, así se llama, es el sueño de todo proxeneta, joven, hermosa y con conexiones, pero también es peligrosa. Un paso en falso y podría terminar en la cárcel, o peor, pero el riesgo vale la pena. Le hablo de libertad, de aventuras, de una vida sin ataduras. Veo cómo sus ojos brillan con cada palabra. La tengo en la palma de mi mano. Puedo mostrarte un mundo que nunca has imaginado, le digo, un mundo donde tú eres la reina. Ella duda por un momento, pero luego asiente. Muéstrame, dice. La llevo a un departamento que he alquilado. Es pequeño, sucio, pero servirá para empezar. Le explico cómo funcionará todo. Le prometo protección, dinero, libertad. Omito las partes desagradables, los clientes violentos, las noches interminables. Carolina escucha con atención. Veo el miedo en sus ojos, pero también la emoción. Es una combinación peligrosa, perfecta para mis propósitos. ¿Estás lista?, le pregunto. Ella asiente. Estoy lista. El primer cliente llega esa misma noche. Es un hombre de mediana edad con un anillo de matrimonio en su dedo. Carolina tiembla cuando lo ve, pero yo la tranquilizo. Todo estará bien, le susurro. Recuerda, tú tienes el control. Los veo entrar en la habitación. Espero afuera contando los minutos. Cuando salen, el hombre parece satisfecho. Carolina tiene los ojos vidriosos, pero está entera. Le entrego su parte del dinero. Sus manos tiemblan al tomarlo. Lo hiciste bien, le digo. Esto es solo el comienzo. Los días se convierten en semanas. Carolina se adapta rápidamente a su nueva vida. La veo cambiar, endurecerse. Ya no es la chica inocente que conocí en el parque. Ahora es una profesional. Recluto a otras chicas. Algunas duran, otras no. Pero Carolina sigue siendo mi estrella. Los clientes la adoran, pagan fortunas por estar con ella. El dinero fluye como nunca antes. Me compro ropa cara, un auto lujoso. Empiezo a sentirme como el dueño que siempre quise ser. Pero no todo es color de rosa. Una noche, mientras espero a que Carolina termine con un cliente, noto un auto estacionado al otro lado de la calle. Hay alguien dentro observando. Mi corazón se acelera. ¿Policía? ¿Competencia? ¿O algo peor? Le digo a Carolina que se vista rápido. Salimos por la puerta trasera, dejando al cliente confundido y frustrado. ¿Qué pasa?, pregunta Carolina mientras corremos por callejones oscuros. Problemas, respondo, pero no te preocupes, yo te protegeré. Los días siguientes son tensos. Cambio de ubicación constantemente, siempre mirando por encima del hombro. Carolina empieza a hacer preguntas, a dudar. ¿Es esto lo que realmente quiero?
La escucho murmurar una noche. Intento tranquilizarla, recordarle todo lo que ha ganado, pero veo la duda en sus ojos y eso me asusta más que cualquier perseguidor. Una noche, Carolina no aparece para trabajar. La llamo, le envío mensajes, pero no responde. El pánico se apodera de mí. Voy a buscarla a todos los lugares que frecuenta. Nada. Es como si se hubiera desvanecido en el aire, hasta que recibo una llamada. «Juan», dice una voz masculina al otro lado de la línea. «Tenemos a Carolina y sabemos lo que has estado haciendo». Mi mundo se derrumba en ese instante. No espero a que terminen de hablar. Cuelgo el teléfono y empiezo a empacar. Tomo todo el dinero que puedo, algunos documentos importantes y salgo corriendo. Mientras conduzco fuera de la ciudad, miro por el espejo retrovisor. Veo las luces de la ciudad desaparecer en la distancia. Me pregunto si Carolina está bien, si la volveré a ver. Pero no puedo pensar en eso ahora. Tengo que sobrevivir, tengo que empezar de nuevo. Conduzco durante horas hasta que el amanecer empieza a asomar en el horizonte. Me detengo en una gasolinera en medio de la nada. Mientras lleno el tanque, miro hacia el norte. Una nueva ciudad me espera, nuevas oportunidades, nuevas chicas para reclutar. He aprendido de mis errores. La próxima vez seré más cuidadoso. Subo al auto y arranco. El motor ruge, llevándome hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Soy Juan, el aprendiz de Sombra, y mi historia está lejos de terminar. Capítulo 4. La caída del ángel. Me desperté con un sobresalto, empapado en sudor frío. El pequeño cuarto del hotel apestaba a cigarrillos y alcohol rancio. Miré el reloj, las 3:27 de la madrugada. Algo no andaba bien, lo presentía en mis entrañas. Carolina no había llegado anoche. Nunca antes había fallado sin avisar. La cabeza me latía, probablemente por la resaca. Intenté llamarla una vez más, pero su celular seguía apagado. Maldije por lo bajo mientras me vestía apresuradamente. Tenía que encontrarla. Salí a la calle desierta, el frío de la madrugada calándome los huesos. Caminé rápidamente hacia el departamento que le había alquilado a Carolina hace un par de meses. Era un cuchitril de mala muerte, pero servía para el negocio. Al llegar, noté que la puerta estaba entreabierta. Un escalofrío me recorrió la espalda. Entré sigilosamente, llamándola en voz baja. El silencio era sepulcral. Y entonces la vi. Carolina yacía inmóvil sobre la cama deshecha, con los ojos abiertos mirando al vacío. Su piel estaba pálida y sus labios azulados. A su lado, una jeringa usada y un cinturón de cuero. «Carolina, Carolina», grité desesperado, sacudiéndola. Pero era inútil. Su cuerpo ya estaba frío y rígido. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que veía. Carolina, mi ángel dorado, mi gallina de los huevos de oro, muerta por una maldita sobredosis. 1000 pensamientos se agolparon en mi mente. ¿Qué mierda iba a hacer ahora? Si llamaba a la policía, estaba jodido. Yo era su proxeneta, el que la metió en esto. Me culparían de su muerte y ni hablar de su padre, ese político de mierda que me haría pedazos si se enteraba. Tenía que salir de ahí, borrar cualquier rastro de mi presencia, huir lo más lejos posible. Con manos temblorosas recogí todas mis cosas del departamento. Limpié superficies, manijas, todo lo que pudiera tener mis huellas. Tomé el dinero y las drogas que encontré. No podía dejar nada que me vinculara a ella. Antes de irme, la miré por última vez, tan joven, tan hermosa incluso en la muerte. Por un segundo sentí una punzada de culpa, pero la aplasté de inmediato. En este negocio no hay lugar para los sentimientos. Lo siento, nena, murmuré. Fuiste un buen negocio mientras duró. Salí del edificio como alma que lleva el diablo. Las calles seguían desiertas, pero sentía ojos acusadores en cada sombra. Corrí hasta quedarme sin aliento, alejándome lo más posible de la escena. Necesitaba pensar, trazar un plan, pero el miedo nublaba mi juicio. Solo sabía que tenía que desaparecer y rápido.
Llegué jadeando a mi habitación de hotel. Metí apresuradamente mis pocas pertenencias en una mochila. Tomé todo el efectivo que tenía y lo guardé en mis bolsillos. Tenía que moverme ligero. Cuando estaba a punto de salir, la televisión captó mi atención. En el noticiero local, una reportera hablaba frente al edificio de Carolina. Mi sangre se heló. Esta madrugada se ha encontrado el cuerpo sin vida de una joven en este edificio. Fuentes policiales informan que se trataría de Carolina Mendoza, hija del reconocido senador Roberto Mendoza. Las primeras investigaciones apuntan a una posible sobredosis. Mierda, mierda, mierda. La noticia ya se había filtrado. Pronto todo el país lo sabría y vendrían por mí. No tenía tiempo que perder. Salí del hotel por la puerta trasera, evitando las cámaras de seguridad. Las calles empezaban a cobrar vida con los primeros trabajadores madrugadores. Caminé rápido pero sin correr, intentando no llamar la atención. Cada patrulla que pasaba me hacía sudar frío. Sentía que todos me miraban, que todos sabían lo que había hecho. Llegué a la terminal de buses justo cuando amanecía. Compré un boleto para la ciudad más lejana que encontré. Necesitaba poner kilómetros de distancia entre yo y este desastre. Mientras esperaba el bus, noté a dos tipos de aspecto sospechoso que me observaban. No parecían policías, pero definitivamente no eran pasajeros comunes. ¿Matones enviados por el senador? ¿O quizás por algún competidor que quería aprovechar mi caída? El pánico se apoderó de mí. Abandoné mi plan de tomar el bus y salí corriendo de la terminal. Los tipos me siguieron. Comencé una carrera desesperada por las calles de la ciudad, esquivando autos y peatones. Doblé en un callejón esperando perderlos. Grave error. Era un callejón sin salida. Antes de que pudiera dar media vuelta, los dos matones me bloquearon el paso. ¿A dónde vas con tanta prisa, Juan?, dijo uno de ellos, sonriendo maliciosamente. El jefe quiere hablar contigo. No sé de qué hablan, respondí, fingiendo confusión. Deben estar confundiéndome con alguien más. El otro tipo se acercó amenazante. No te hagas el idiota. Sabemos quién eres y lo que le hiciste a la hija del senador. Intenté escapar, pero fue inútil. Me superaban en número y fuerza. Me golpearon hasta dejarme semiconsciente y luego me arrastraron a una camioneta que esperaba cerca. Desperté en un lugar oscuro y húmedo. Por el olor a moho y el eco, supuse que era algún tipo de sótano o bodega abandonada. Estaba atado a una silla, con la cara hinchada por los golpes. Una luz cegadora se encendió de repente. Cuando mis ojos se adaptaron, vi a un hombre de traje caro parado frente a mí. A su lado, los dos matones que me habían capturado. «Juan, Juan, Juan», dijo el hombre, chasqueando la lengua con desaprobación. «¿En qué lío te has metido esta vez?» Lo reconocí de inmediato. Era Héctor Suárez, uno de los proxenetas más poderosos de la ciudad. Mi competencia directa, y ahora aparentemente mi verdugo. «Héctor, yo no», comencé a decir, pero un puñetazo en el estómago me cortó la respiración. «Cállate», gruñó Héctor. «No quiero oír tus excusas patéticas. Sabes el problema en el que nos has metido a todos. ¿Tienes idea de cómo va a afectar esto al negocio?» Escupí sangre antes de responder. Fue un accidente, una sobredosis. Yo no le di nada. Héctor se rió sin humor. ¿Crees que eso importa? Era su proxeneta. La metiste en esto y ahora su papi senador está furioso y quiere sangre. ¿Adivina de quién? El miedo me paralizó. Sabía que estaba jodido, pero no imaginaba cuánto. «Mira, podemos arreglar esto», dije desesperado. «Tengo contactos, puedo conseguir dinero. Desapareceré, me iré del país». Otro golpe me silenció. Héctor se acercó, su rostro a centímetros del mío. «Es demasiado tarde para eso, Juan. Alguien tiene que pagar por esto y ese alguien eres tú». Lo que siguió fue una pesadilla interminable. Héctor y sus hombres me torturaron durante horas, quizás días. Perdí la noción del tiempo entre golpes, cortes y quemaduras. Me preguntaban una y otra vez sobre mis contactos, mis clientes, mis chicas. Querían saberlo todo sobre mi operación. Al principio me resistí, pero el dolor pudo más que mi lealtad. Les conté todo: nombres, direcciones, rutas de distribución.
Delaté a cada persona que alguna vez confió en mí. Me convertí en el ser más miserable y patético que jamás hubiera imaginado. Entre sesión y sesión de tortura, Héctor me contaba cosas sobre cómo la muerte de Carolina había puesto a todo el bajo mundo en alerta máxima, cómo el senador Mendoza estaba moviendo cielo y tierra para encontrar al responsable, cómo la policía estaba haciendo redadas en todos los burdeles y puntos de prostitución de la ciudad. Todo por tu culpa, Juan, repetía Héctor cada vez antes de infligirme un nuevo dolor. Todo esto es tu jodida culpa. No sé cuánto tiempo pasó hasta que finalmente dejaron de torturarme. Me dejaron solo en ese sótano apestoso, medio muerto y delirando de fiebre. En algún momento escuché voces familiares. Abrí los ojos con dificultad y vi a Ramón, mi mejor amigo y socio en el negocio. Estaba hablando con Héctor. Buen trabajo, Ramón, decía Héctor, palmeándole la espalda. Tu información fue muy útil. Juan cantó como un pajarito. ¿Entonces cumplirás tu parte del trato?, preguntó Ramón ansioso. Por supuesto. Tendrás protección y podrás quedarte con parte del territorio de Juan, siempre y cuando sigas mis reglas, claro. No podía creer lo que oía. Ramón, mi compañero de toda la vida, me había vendido. Me había entregado a estos animales por un pedazo de mi negocio. Ramón, logré murmurar. Ambos voltearon a verme. Ramón palideció al verme consciente. Por un segundo vi culpa en sus ojos, pero luego su expresión se endureció. Lo siento, Juan, dijo fríamente. Es solo negocios. Tú habrías hecho lo mismo. Quise gritarle e insultarlo, pero no tenía fuerzas. Solo pude mirarlo con odio mientras se alejaba, dejándome a mi suerte. Héctor se acercó a mí con una sonrisa cruel en el rostro. Bueno, Juan, ha sido divertido, pero es hora de terminar con esto. Sacó una pistola de su chaqueta y la apuntó a mi cabeza. Cerré los ojos esperando el disparo final, pero el disparo nunca llegó. En su lugar sentí un dolor agudo en mi pierna derecha. Grité de agonía. ¿Creíste que te mataría?, se burló Héctor. No, eso sería demasiado fácil. Mereces sufrir por lo que has hecho. Disparó de nuevo, esta vez a mi otra pierna. El dolor era insoportable. Disfruta tu nueva vida, Juan, dijo Héctor mientras se alejaba, si es que puedes llamarle vida a lo que te queda. Lo último que recuerdo antes de desmayarme es la risa de Héctor y sus hombres, alejándose y dejándome desangrar en ese sótano inmundo. Desperté días después en un hospital público. Aparentemente alguien me había encontrado tirado en un basurero y llamó a una ambulancia. Los médicos hicieron lo que pudieron, pero el daño era irreversible. Había perdido la movilidad de ambas piernas. Estaba paralítico de la cintura para abajo. Mi vida como la conocía se había acabado. Durante mi estancia en el hospital me enteré de todo lo que había pasado. La muerte de Carolina había desatado una cacería de brujas en el mundo de la prostitución. Varios proxenetas fueron arrestados o desaparecidos. El negocio se había vuelto demasiado riesgoso. El senador Mendoza había utilizado la muerte de su hija para impulsar leyes más duras contra la trata de personas y el proxenetismo. Irónicamente, el sacrificio involuntario de Carolina estaba ayudando a otras chicas a escapar de esa vida. Yo era buscado por la policía, acusado de proxenetismo, tráfico de drogas y homicidio culposo. Mi cara estaba en todos los noticieros. Era el villano perfecto para esta historia de tragedia y redención. Cuando me dieron de alta, no tenía dónde ir. Todos mis antiguos contactos me habían dado la espalda. Nadie quería estar asociado conmigo. Terminé en las calles arrastrándome con una silla de ruedas destartalada que me dieron por caridad. De proxeneta exitoso a mendigo lisiado. El karma es una perra, como dicen. Ahora paso mis días en una plaza pública pidiendo limosna a los transeúntes. Algunos me reconocen de las noticias y me escupen o insultan. Otros simplemente me ignoran, como si fuera invisible. A veces, cuando el dolor y la soledad se vuelven insoportables, pienso en Carolina, en su sonrisa inocente cuando la conocí, en cómo esa sonrisa se fue apagando con el tiempo. Me pregunto si podría haber hecho algo diferente, si podría haberla salvado. Pero luego recuerdo quién soy,
¿Quién he sido siempre? Un depredador, un explotador, alguien que vio a una chica vulnerable y solo pensó en cómo sacarle provecho. La verdad es que yo maté a Carolina mucho antes de que esa jeringa tocara su brazo. La maté el día que la convencí de vender su cuerpo, el día que le robé su dignidad, sus sueños, su futuro. Y ahora estoy pagando por ello. Cada día de mi miserable existencia es un recordatorio de mis pecados. Cada mirada de disgusto, cada moneda arrojada con lástima es parte de mi castigo. Pero lo más irónico es que si pudiera volver atrás, probablemente lo haría todo igual. Porque en el fondo sé que soy un monstruo. Y los monstruos no cambian, solo aprenden a esconderse mejor. Así que aquí estoy, Juan el proxeneta caído, observando a las mujeres pasar frente a mí, recordando lo que alguna vez fui, contando mi historia a quien quiera escuchar, con la crudeza del que ya no tiene nada que perder. Y si mi sufrimiento sirve para que al menos una persona reconsidere entrar en este mundo maldito, quizás mi patética existencia tenga algún sentido después de todo. Pero no me hago ilusiones. Sé que moriré solo y olvidado en estas calles. Es lo que merezco. Es el final que escribí para mí mismo el día que decidí convertirme en el villano de mi propia historia. Capítulo 5. Huida con sombra. La noche era fría y oscura cuando subí al bus que me llevaría al norte. Sentía el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, como si quisiera escapar de mi cuerpo, al igual que yo escapaba de mi pasado. El olor a diésel y sudor impregnaba el aire, mezclándose con el miedo que emanaba de cada poro de mi piel. Miré por la ventana empañada, viendo cómo las luces de la ciudad se desvanecían en la distancia. Atrás quedaba todo lo que conocía, todo lo que había construido. Atrás quedaba Juan, el proxeneta. El amanecer me encontró en una ciudad desconocida, con un nombre nuevo y una maleta llena de remordimientos. Me presenté como Carlos en la pensión barata donde decidí instalarme. La dueña, una mujer entrada en años, con ojos cansados, apenas me miró cuando le entregué el dinero por adelantado. Mejor así, pensé. Cuanto menos me notaran, más fácil sería desaparecer. Los primeros días fueron un infierno de paranoia. Cada sirena de policía me hacía saltar, cada mirada de extraño me parecía acusadora. Dormía con un ojo abierto, si es que lograba conciliar el sueño. Las pesadillas eran constantes. Veía el rostro de Carolina pálido y sin vida, sus ojos vacíos, mirándome con reproche. Me despertaba bañado en sudor frío, ahogando gritos que no me podía permitir. Pero poco a poco, la necesidad de sobrevivir fue más fuerte que el miedo. Comencé a explorar la ciudad con cautela, memorizando calles y lugares donde podría hacer negocios. Esta vez sería diferente, me prometí. Más discreto, más inteligente. No cometería los mismos errores. Una noche, mientras deambulaba por las calles menos transitadas, la vi. Era joven, quizás demasiado, con ojos grandes y asustados que me recordaron a los de un animal acorralado. Se llamaba Lucía y acababa de llegar a la ciudad huyendo de quién sabe qué. No hizo falta mucho para convencerla. Le ofrecí protección, un lugar donde dormir, comida caliente. A cambio, trabajaría para mí. Lucía fue la primera. Luego vino Marta, una mujer algo mayor, con la dureza de quien ha vivido demasiado en poco tiempo. Las instalé en departamentos separados, nunca juntas. Aprendí que era mejor mantenerlas aisladas, evitar que formaran vínculos. Era más fácil controlarlas así. Me moví entre las sombras, siempre alerta. Los bares de mala muerte y las autopistas solitarias se convirtieron en mi territorio. Allí donde la moral se diluye en alcohol barato y la desesperación se respira en el aire, encontré mi lugar. Carlos el discreto. Así me conocían ahora. Nunca alzaba la voz, nunca hacía escenas. Mis tratos eran rápidos y silenciosos. Los clientes apreciaban mi eficiencia, mi capacidad para proveer sin hacer preguntas, y yo aprendí a no mirarlos a los ojos. Era más fácil así, más fácil pretender que no era parte de esto. Pero en las noches, cuando el silencio se volvía ensordecedor, me preguntaba si alguna vez podría escapar realmente. El dinero fluía, sí,
pero con él venía un peso que amenazaba con aplastarme. Veía los rostros de Lucía y Marta transformarse lentamente, volverse opacos, perder esa chispa de vida que alguna vez tuvieron, y me preguntaba si yo también estaba perdiendo algo en el proceso. A pesar de todo, la ambición seguía ardiendo en mi interior. Soñaba con expandirme, con tener una flota, como la llamaba en mi mente. Más chicas, más clientes, más dinero. La idea me obsesionaba. Me mantenía despierto por las noches, planeando cada detalle. Comencé a reclutar con más agresividad. Buscaba en terminales de buses, en plazas, en cualquier lugar donde pudiera encontrar almas perdidas y desesperadas. Les ofrecía un futuro brillante. Les pintaba un cuadro de prosperidad y libertad. Mentía, por supuesto, pero me había vuelto muy bueno en ello. Con el tiempo mi operación creció. Tenía 5 chicas trabajando para mí, cada una en su propio territorio. El dinero entraba a raudales y por un momento me sentí invencible. Compré ropa cara, un auto discreto pero lujoso. Incluso me permití cenar en restaurantes finos de vez en cuando, siempre solo, siempre vigilante. Pero con el éxito vino la paranoia. Cada vez que veía un auto de policía sentía que el corazón se me detenía. Cada vez que un cliente nuevo me contactaba, pasaba horas investigando para asegurarme de que no fuera una trampa. Vivía en un estado constante de alerta, siempre esperando que el pasado me alcanzara. Y las chicas, bueno, ellas pagaban el precio de mi ambición. Las veía deteriorarse día a día, consumidas por las drogas y el alcohol que les proporcionaba para mantenerlas dóciles. Pero me decía a mí mismo que era necesario, que así funcionaba este negocio, que era sobrevivir o morir. Una noche, mientras contaba el dinero en mi habitación, escuché un ruido. Fui apenas un susurro, pero bastó para ponerme en alerta. Agarré el arma que siempre tenía cerca y me acerqué a la ventana. No vi nada, pero la sensación de ser observado no me abandonó. Esa noche no dormí. Repasé mentalmente cada paso que había dado desde que llegué a esta ciudad, buscando errores, buscando señales de que alguien pudiera haberme seguido. La imagen de Carolina, fría y sin vida, volvió a atormentarme. ¿Y si su padre me había encontrado? ¿Y si la policía estaba cerca? Pasé los siguientes días en un estado de nerviosismo constante. Cambié mis rutinas, moví a las chicas a nuevos lugares, corté contacto con algunos clientes. La paranoia me consumía, pero no podía darme el lujo de bajar la guardia. Fue en uno de esos días de tensión cuando la vi. Estaba en un café observando la calle a través de la ventana cuando una figura familiar captó mi atención. Era Vanessa, la mujer que me había introducido en este mundo hace lo que parecía una eternidad. Por un momento nuestras miradas se cruzaron. Vi el reconocimiento en sus ojos, seguido de algo más. Miedo, lástima. No lo supe descifrar. Antes de que pudiera reaccionar, ella desapareció entre la multitud. Ese encuentro me dejó sacudido. Vanessa era un recordatorio viviente de todo lo que había dejado atrás, de cómo había empezado todo esto. Me pregunté si ella seguiría en el negocio, si habría logrado escapar. Me pregunté si alguna vez yo podría hacer lo mismo. Esa noche, mientras yacía en mi cama incapaz de dormir, comencé a considerar seriamente la idea de dejarlo todo. Tenía dinero suficiente para empezar de nuevo en otro lugar, quizás incluso en otro país. Podría desaparecer de verdad esta vez, borrar completamente mi pasado. Pero entonces pensaba en las chicas. ¿Qué sería de ellas si yo me iba? ¿Podrían sobrevivir sin mí? Me decía a mí mismo que era preocupación lo que sentía, pero en el fondo sabía que era otra cosa. Era el poder, el control que tenía sobre sus vidas. La idea de perder eso me aterrorizaba más que cualquier amenaza externa. Fue Lucía quien finalmente me hizo darme cuenta de lo lejos que había llegado. Una noche llegó a su cita con un cliente habitual completamente drogada. El hombre, furioso, me llamó exigiendo un reembolso y amenazando con llamar a la policía. Cuando fui a buscarla, la encontré tirada en el suelo del baño, temblando y llorando. Por un momento vi a Carolina en ella, vi a todas las chicas que había usado y descartado a lo largo de los años, y por primera vez desde que empecé en este negocio, sentí verdadero asco de mí mismo.
Esa noche tomé una decisión. No podía seguir así. No podía seguir destruyendo vidas, incluida la mía. Decidí que era hora de salir. De verdad esta vez. No más mentiras, no más explotación. Era hora de enfrentar las consecuencias de mis acciones. Pasé los siguientes días planeando mi salida. Contacté a organizaciones que ayudaban a mujeres a salir de la prostitución. Arreglé para que mis chicas recibieran ayuda. Les di dinero, más del que debía, esperando que de alguna manera compensara el daño que les había hecho. Y luego, una noche, simplemente desaparecí. Dejé atrás el auto, la ropa cara, todo lo que había acumulado. Me fui con lo puesto y un bolso pequeño hacia un destino incierto. Los primeros días de libertad fueron extraños. Me sentía expuesto, vulnerable. Cada ruido me sobresaltaba, cada mirada me parecía acusadora, pero poco a poco comencé a respirar más fácilmente. Comencé a dormir sin pesadillas por primera vez en años. Encontré trabajo en una fábrica en las afueras de la ciudad. Era un trabajo duro, agotador, pero honesto. Cada noche, cuando volvía a mi pequeña habitación alquilada, sentía una extraña mezcla de alivio y nostalgia. Extrañaba el dinero fácil, el poder, pero también sentía que, por primera vez en mucho tiempo, podía mirarme al espejo sin odiar lo que veía. Pero el pasado nunca nos abandona del todo. Una tarde, mientras caminaba de regreso del trabajo, vi un auto familiar estacionado en la esquina. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Me habían encontrado? ¿Era la policía? ¿O algo peor? Me quedé paralizado, incapaz de moverme, y entonces la puerta del auto se abrió. Un hombre salió. Un hombre que reconocí inmediatamente. Era el padre de Carolina. Nuestras miradas se cruzaron y en ese momento supe que todo había terminado. No había lugar donde esconderme. No había escape posible. Era el momento de enfrentar las consecuencias de mis acciones. El hombre se acercó lentamente. Yo no me moví. No intenté huir. Cuando estuvo frente a mí, vi en sus ojos todo el dolor y la rabia acumulados durante años. Vi el rostro de un padre que había perdido a su hija. Juan, dijo simplemente. Su voz estaba cargada de emociones que no pude descifrar. Sí, respondí. No tenía sentido negarlo. No tenía sentido mentir más. Lo que sucedió después es borroso en mi memoria. Recuerdo golpes, recuerdo dolor, recuerdo el sabor metálico de la sangre en mi boca, pero sobre todo recuerdo las palabras del padre de Carolina, cada una como un puñal en mi conciencia. Me contó cómo había sido encontrar el cuerpo de su hija, cómo había pasado años buscándome, sediento de venganza. Me contó sobre el dolor de una familia destrozada, sobre sueños rotos y vidas arruinadas. Y yo por primera vez escuché, realmente escuché. Cada palabra era un recordatorio de lo que había hecho, de las vidas que había destruido en mi búsqueda de poder y dinero. Cuando todo terminó, yacía en el suelo, roto y sangrando. El padre de Carolina se había ido, llevándose con él parte de su dolor, dejándome con el peso de mis acciones. Pasé días en el hospital recuperándome de las heridas físicas, pero las heridas emocionales, esas tardarían mucho más en sanar si es que alguna vez lo hacían. Cuando salí del hospital supe que mi tiempo de huir había terminado. Me entregué a la policía, confesé todos mis crímenes. Sabía que me esperaban años en prisión, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba haciendo lo correcto. Ahora, mientras escribo estas líneas desde mi celda, pienso en el camino que me trajo hasta aquí, pienso en el joven ambicioso que una vez fui, en las decisiones que tomé, en las vidas que destruí. Me pregunto si alguna vez podré reparar el daño que he causado. Me pregunto si algún día podré mirarme al espejo sin ver al monstruo en que me convertí. Pero también sé que este es solo el comienzo de mi verdadera sentencia. La prisión es solo una parte de mi castigo. El verdadero castigo es vivir con el conocimiento de lo que he hecho, con los rostros de todas esas mujeres que exploté grabados en mi memoria. Y mientras la noche cae sobre la prisión, me encuentro pensando en Carolina, en Lucía, en todas las chicas cuyas vidas arruiné. Les pido perdón en silencio, sabiendo que probablemente nunca lo obtendré.
Este es el final de mi huida, el final de Juan el proxeneta, y aunque sé que nunca podré deshacer el daño que he causado, espero que de alguna manera mi historia sirva como advertencia para otros, que les muestre el verdadero costo de la ambición sin escrúpulos, el precio real del poder y el dinero fácil. Porque al final descubrí de la manera más dura que no hay escape de uno mismo, no importa cuán lejos corras, cuánto intentes esconderte, tus acciones siempre te alcanzarán y cuando lo hagan tendrás que enfrentarlas sin importar cuán doloroso sea. Esta es mi historia, mi confesión, y aunque sé que no merezco perdón, espero que al menos sirva para algo, que quizás, solo quizás, pueda evitar que alguien más siga el mismo camino oscuro que yo elegí. Porque créanme, no hay dinero en el mundo que valga el precio que he tenido que pagar, no hay poder que compense la pérdida de tu humanidad, y no hay huida lo suficientemente larga para escapar de la culpa y el remordimiento. Así que aquí estoy, Juan el ex proxeneta, pagando por mis crímenes, enfrentando mi pasado, y aunque el camino por delante es largo y difícil, por primera vez en mucho tiempo siento que estoy en el lugar correcto, porque a veces la única forma de redimirse es enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, por dolorosas que sean, y mientras la noche avanza y el silencio de la prisión me envuelve, me encuentro por primera vez en años en paz conmigo mismo, no porque haya sido perdonado, sino porque finalmente he dejado de huir, y en esa rendición, en esa aceptación de mi realidad, he encontrado una libertad que nunca conocí en mis días de poder y riqueza. Esta es mi historia, una historia de ambición, de caída y finalmente de redención. Una historia que espero sirva como advertencia y como testimonio de que no importa cuán oscuro sea nuestro pasado, siempre hay un camino hacia la luz, incluso si ese camino nos lleva a través de los barrotes de una celda. Capítulo 6. El secuestro. El dolor me despertó. Un dolor agudo, penetrante, que me recorría todo el cuerpo como si me hubieran pasado por una trituradora. Intenté moverme, pero no pude. Estaba atado. El pánico se apoderó de mí mientras luchaba por abrir los ojos. La luz tenue de una bombilla desnuda me cegó por un momento. Poco a poco, las formas borrosas a mi alrededor fueron tomando nitidez. Estaba en lo que parecía ser un viejo galpón abandonado. El olor a humedad y herrumbre me inundó las fosas nasales. Las paredes de metal oxidado se alzaban a mi alrededor, cubiertas de grafitis y manchas de dudosa procedencia. Giré la cabeza con dificultad. A unos metros vi una mesa metálica llena de herramientas, pinzas, cuchillos, sierras. Un escalofrío me recorrió la espalda. Traté de recordar cómo había llegado allí. Los últimos días habían sido una vorágine de huidas y paranoia. Después de la muerte de Carolina, todo se había ido a la mierda. La policía me buscaba, los matones del padre de la chica me pisaban los talones. Había logrado escapar hacia el norte, cambiar de nombre, empezar de nuevo. Creí que lo había logrado. Qué iluso fui. La última imagen que tenía en mi mente era la de un callejón oscuro. Salía de un bar de mala muerte donde había dejado a una de mis nuevas chicas. Sentí un golpe en la cabeza y todo se volvió negro. Y ahora estaba aquí, atado a una camilla improvisada en medio de este infierno de metal y óxido. Un ruido de pasos me sobresaltó. Una puerta se abrió con un chirrido que me taladró los oídos. Una figura se acercó lentamente. Era un hombre alto, fornido, con el rostro cubierto por una máscara de cuero negro. Solo sus ojos eran visibles, fríos y crueles, como los de una serpiente. «Al fin despierta, Juan», dijo con voz grave. «Tenemos mucho de qué hablar». El desconocido se acercó a la mesa de herramientas y tomó un cuchillo de hoja curva. Lo examinó con calma, como si fuera una obra de arte. Luego se volvió hacia mí. «¿Sabes por qué estás aquí, Juan?», preguntó con falsa amabilidad. Negué con la cabeza, incapaz de articular palabra. El miedo me atenazaba la garganta. «Permíteme refrescarte la memoria», continuó. «Carolina, ¿te suena ese nombre?» El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago.
Carolina, la chica que había muerto de sobredosis, la hija del político, el principio del fin. Yo no la maté, logré balbucear. El hombre soltó una carcajada seca, sin humor. Oh, lo sé, pero la empujaste a eso, ¿no es cierto? La metiste en ese mundo de mierda, la explotaste, la drogaste. Se acercó más, hasta que pude sentir su aliento cálido en mi rostro. El padre de Carolina quiere justicia y yo estoy aquí para dársela. Sin previo aviso, hundió el cuchillo en mi pierna. El dolor fue tan intenso que creí que me partiría en dos. Grité hasta quedarme sin voz, pero nadie vendría a ayudarme. Estaba solo con este monstruo y su sed de venganza. Las horas se convirtieron en una pesadilla interminable de dolor y terror. Mi torturador alternaba entre momentos de calma inquietante y arranques de violencia brutal. Me hacía preguntas sobre Carolina, sobre otras chicas, sobre mi negocio. Cada respuesta insatisfactoria era castigada con un nuevo corte, un nuevo golpe, una nueva forma de dolor que ni siquiera sabía que existía. Cuéntame sobre la primera vez que viste a Carolina, exigió mientras limpiaba la sangre de sus instrumentos. Cerré los ojos, tratando de concentrarme a pesar del dolor. Estaba en la terminal de buses. Parecía perdida, asustada. Le ofrecí ayuda. ¿Ayuda?, escupió con desprecio. ¿Así llamas a arruinarle la vida? Otro corte, esta vez en el brazo. Grité de nuevo, las lágrimas mezclándose con el sudor y la sangre en mi rostro. Sigue hablando, ordenó. Y hablé. Le conté todo, cómo la había convencido de que podía ganar dinero fácil, cómo la había introducido a las drogas para mantenerla dócil, cómo había ignorado sus súplicas cuando quiso dejarlo. Con cada palabra sentía que me hundía más y más en un pozo de culpa y vergüenza, pero no podía parar. El dolor y el miedo me hacían confesar cosas que ni siquiera sabía que recordaba. No sé cuánto tiempo pasó. Podían haber sido horas o días. El dolor se había vuelto constante, un zumbido sordo que apenas me dejaba pensar. Mi torturador parecía incansable, alternando entre preguntas, insultos y nuevas formas de hacerme sufrir. En un momento de lucidez me di cuenta de algo. Tú no eres un matón cualquiera, murmuré con voz ronca. El hombre se detuvo, sorprendido por mi repentina declaración. Se quitó la máscara lentamente, revelando un rostro curtido por el dolor y la rabia. No lo soy, admitió. Soy el padre de Carolina. La revelación me golpeó con más fuerza que cualquiera de sus golpes. Este hombre, este político que yo había temido desde lejos, había decidido tomar la justicia en sus propias manos. ¿Por qué?, logré preguntar. ¿Por qué no simplemente matarme? Él se acercó, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y determinación. Porque la muerte sería demasiado fácil, Juan. Quiero que sufras como sufrió mi hija. Quiero que sientas una fracción del dolor que siento yo cada día desde que me la arrebataste. Lo que siguió fue un infierno de dolor y horror que ninguna palabra podría describir adecuadamente. El padre de Carolina, consumido por su sed de venganza, se volvió metódico en su crueldad. Cada corte, cada golpe, cada tortura estaba diseñada no solo para causar dolor, sino para dejarme marcado de por vida. Nunca más volverás a hacer daño a nadie, gruñó mientras se acercaba con un cuchillo al rojo vivo. Grité, supliqué, pero fue en vano. Con una precisión aterradora cortó tendones y nervios en mis piernas. El dolor era indescriptible, pero más allá del dolor sentí algo romperse dentro de mí. Supe, con una certeza horrible, que nunca volvería a caminar. No sé cuánto tiempo pasó después de eso. Caí en un estado de semi-inconsciencia, flotando entre la realidad y pesadillas febriles. En algún momento sentí que me movían. El frío del metal fue reemplazado por el calor del asfalto. Cuando volví en mí, estaba tirado en un callejón sucio, rodeado de basura y ratas. El dolor era constante pero distante, como si mi cuerpo hubiera decidido desconectarse para sobrevivir. Intenté moverme y confirmé mi peor temor. Mis piernas no respondían. Con un esfuerzo sobrehumano me arrastré hasta la calle principal. La gente pasaba a mi lado, algunos con asco, otros con lástima, la mayoría simplemente ignorándome. Yo, que una vez había sido Juan, el proxeneta,
el que controlaba vidas y hacía dinero fácil, ahora no era más que otro despojo humano en las calles. Los días siguientes fueron una bruma de dolor, hambre y desesperación. Alguien, quizás por lástima, me consiguió una vieja silla de ruedas. Me convertí en un habitante más de las calles pidiendo limosna frente a una iglesia, ironía cruel del destino. En mis momentos de lucidez pensaba en todo lo que había pasado, en cómo había llegado a este punto. Recordaba a Carolina, su rostro inocente cuando la conocí, sus ojos vacíos la última vez que la vi. Pensaba en todas las chicas que habían pasado por mis manos, en las vidas que había arruinado en mi búsqueda de dinero fácil. La culpa me carcomía por dentro, pero también sentía una rabia sorda contra el sistema que me había criado en la miseria, contra la sociedad que miraba para otro lado, contra mí mismo por haber elegido el camino fácil. Sentado en mi silla de ruedas, viendo pasar la vida frente a mí, reflexionaba sobre el verdadero costo de mi ambición. Había querido el dinero rápido, el poder, el respeto, y lo había conseguido por un tiempo, pero ¿a qué precio? Había perdido mi humanidad en el camino, me había convertido en un monstruo, en alguien capaz de explotar y destruir vidas sin remordimientos, y ahora la justicia poética me había alcanzado. Estaba roto, física y emocionalmente. Veía a las mujeres pasar frente a mí y ya no las veía como mercancía, veía seres humanos con sueños y miedos, con familias y aspiraciones. Me preguntaba cuántas de ellas habrían acabado en manos de alguien como yo, de no ser por mi caída. A veces en mis momentos más oscuros, cuando el dolor era insoportable y la soledad me ahogaba, empezaba a hablar. Al principio eran solo murmullos incoherentes, pero poco a poco mi historia empezó a tomar forma. Hablaba de mi infancia en la miseria, de mis sueños de grandeza, de cómo había caído en el mundo de la prostitución. Contaba sobre Vanessa, sobre Carolina, sobre todas las chicas que habían pasado por mis manos. No omitía nada, no dulcificaba mis acciones. Era una confesión cruda, brutal, sin filtros. La mayoría de la gente me ignoraba o se alejaba asustada, pero de vez en cuando alguien se detenía a escuchar. Veía el horror en sus ojos, la incredulidad, a veces la compasión. No buscaba perdón ni comprensión. Solo necesitaba sacar todo eso de mi sistema, como si al contar mi historia pudiera expulsar el veneno que me había consumido durante tantos años. Un día, mientras contaba mi historia por enésima vez, noté que alguien se había detenido frente a mí. Era una mujer joven, con ojos tristes y una cicatriz en la mejilla. La miré, esperando ver el disgusto o la lástima habitual, pero lo que vi me dejó helado. Reconocimiento. «Te conozco», dijo con voz temblorosa. Tú eras el hombre que me ofreció trabajo hace años en la terminal de buses». El recuerdo me golpeó como una bofetada. La recordaba, una chica flaca, asustada, recién llegada a la ciudad. Le había ofrecido trabajo y ella, con una sabiduría más allá de sus años, había rechazado mi oferta y huido. «Yo lo siento», balbuceé, sin saber qué más decir. Ella me miró fijamente, una mezcla de emociones cruzando su rostro. «¿Lo sientes? ¿Tienes idea de cuántas vidas has destruido?» Bajé la cabeza, incapaz de sostener su mirada. «No busco perdón», murmuré. Solo quiero que la gente sepa, que entiendan cómo funciona este mundo, para que otras no caigan». La mujer se quedó en silencio por un momento, como si estuviera considerando mis palabras. Luego, para mi sorpresa, se sentó en el suelo junto a mi silla de ruedas. «Cuéntame», dijo simplemente. Y lo hice. Le conté todo desde el principio. Mi infancia en la pobreza, mis sueños de riqueza fácil, cómo había entrado en el mundo de la prostitución. Le hablé de Vanessa, de Carolina, de todas las chicas que había explotado a lo largo de los años. No omití nada, no intenté justificarme. Era la confesión más cruda y honesta que había hecho jamás. Ella escuchó en silencio, su rostro una máscara de emociones contenidas. Cuando terminé, se quedó callada por un largo rato. «¿Sabes qué es lo más triste?», dijo finalmente. «Que hay miles como tú ahí afuera. Miles de Juan el proxeneta destruyendo vidas por dinero». Sus palabras me golpearon con la fuerza de la verdad.
Tenía razón, yo no era el único, era parte de un sistema, un engranaje en una máquina de explotación y miseria. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, más para mí mismo que para ella. No puedo cambiar el pasado, no puedo deshacer el daño que he hecho. Ella me miró y por primera vez vi un destello de algo que no era desprecio en sus ojos. No, no puedes, pero puedes usar tu experiencia para algo bueno. Puedes advertir a otras, puedes contar tu historia para que la gente entienda cómo funciona realmente este mundo. Sus palabras me dieron una chispa de propósito. Quizás, después de todo, mi vida no tenía que terminar como un despojo en la calle. Quizás podía usar lo que me quedaba de vida para hacer algo bueno, para intentar compensar, aunque fuera una fracción del mal que había hecho. Los días siguientes fueron diferentes. Seguía en mi silla de ruedas, seguía pidiendo limosna para sobrevivir. Pero ahora, cada vez que alguien se detenía, no solo contaba mi historia, advertía, educaba, intentaba abrir los ojos de la gente a la realidad del mundo de la prostitución y la explotación. No era fácil. Mucha gente seguía ignorándome, otros me insultaban, me decían que merecía algo peor que lo que me había pasado, y tenían razón, pero seguía hablando, porque cada vez que veía la comprensión en los ojos de alguien, cada vez que una mujer joven me agradecía por la advertencia, sentía que quizás, solo quizás, estaba haciendo algo bueno por primera vez en mi vida. Una noche, mientras me preparaba para dormir, en el rincón de la plaza que se había convertido en mi hogar, sentí una presencia. Alcé la vista y vi una figura familiar, el padre de Carolina. El miedo me paralizó. ¿Había venido a terminar lo que empezó? ¿Era este el final de mi miserable existencia? Pero él solo se sentó a mi lado, su rostro una máscara de cansancio y dolor. «He estado escuchando», dijo después de un largo silencio. «He oído lo que has estado diciendo a la gente». No supe qué responder. ¿Qué se le dice al hombre cuya hija has destruido? «No te perdono», continuó. «Nunca podré perdonarte por lo que le hiciste a mi Carolina. Pero creo que estás haciendo lo correcto ahora. Sigue hablando, Juan. Sigue contando tu historia. Quizás así la muerte de mi hija no habrá sido completamente en vano». Se levantó y se fue tan silenciosamente como había llegado, dejándome con un torbellino de emociones. Y así es como termino aquí, sentado en esta esquina, contando mi historia a quien quiere escuchar. No busco simpatía ni perdón, solo quiero que la gente entienda, que vean el verdadero rostro de la explotación y la miseria que se esconde tras el glamour falso de la prostitución. Sé que mi tiempo se acaba, las heridas de mi tortura nunca sanaron completamente y los años en la calle han tomado su peaje. Pero antes de irme, quiero dejar este testimonio. Quiero que mi historia sirva de advertencia, de lección. Yo fui Juan el proxeneta. Fui un monstruo, un explotador, un destructor de vidas. Y si pudiera volver atrás, si pudiera empezar de nuevo, no cambiaría nada. Porque esta es la verdad cruda y brutal de quien fui, de lo que hice. Y es una verdad que el mundo necesita escuchar. Así que aquí estoy, roto pero no vencido, contando mi historia hasta el final, porque quizás, solo quizás, mis palabras puedan salvar aunque sea una vida, y si es así, entonces todo este sufrimiento habrá valido la pena. Capítulo 7. El banco de los rotos. Aquí estoy, sentado en esta maldita silla de ruedas, en la esquina de la plaza frente a la iglesia. El sol cae a plomo sobre mi cabeza rapada y sucia. Mis piernas inútiles cuelgan como trapos viejos. Mi ropa apesta y está manchada de orines y mierda. Soy la viva imagen de la derrota. Extiendo mi mano callosa y mugrosa hacia los transeúntes. «Una monedita, por favor», murmuro con voz ronca. La mayoría pasa de largo, evitando mirarme. Otros me echan una mirada de asco o lástima antes de alejarse apresuradamente. De vez en cuando alguien deja caer unas monedas en el tarro oxidado que tengo a mis pies. El tintineo metálico me recuerda a los viejos tiempos, cuando el dinero fluía a raudales por mis manos. Cierro los ojos y veo sus rostros. Carolina, Vanessa, todas las chicas que pasaron por mis manos. Sus ojos vacíos me persiguen día y noche.
A veces grito en mis pesadillas y me despierto empapado en sudor frío. Pero nadie viene a consolarme. Estoy solo en este infierno que yo mismo construí. Tú, deja de hablar solo, loco de mierda. Me grita un policía que patrulla la plaza. Me encojo en mi silla, tratando de hacerme invisible. Hace no mucho tiempo, yo era el que daba órdenes. Ahora soy menos que basura en la calle. Recuerdo el día que todo se fue a la mierda. El cuerpo de Carolina tirado en esa habitación mugrienta, la jeringa aún clavada en su brazo, sus ojos abiertos mirando a la nada, el pánico que sentí al ver las noticias, mi cara en todos los noticieros, la persecución, los tiros, el dolor lacerante en mi pierna. Y luego ese sótano oscuro, el hombre enmascarado con sus instrumentos de tortura. El padre de Carolina me dijo: cada corte, cada hueso roto era por ella. Grité hasta quedarme sin voz, supliqué, lloré como un bebé, pero no hubo piedad para mí, así como yo no tuve piedad con esas chicas. Cuando desperté en el hospital ya no tenía piernas, me las habían amputado para salvarme la vida, dijeron. Qué ironía, salvaron mi cuerpo, pero mi alma ya estaba muerta hacía mucho tiempo. Me arrojaron a la calle como un perro, sin dinero, sin contacto, sin nada. Los pocos amigos que me quedaban me dieron la espalda. Nadie quería problemas con el padre de Carolina. Me arrastré por los callejones, comiendo basura, durmiendo entre cartones, hasta que conseguí esta silla de ruedas destartalada. Y aquí estoy ahora. Este banco frente a la iglesia es mi nuevo hogar. Veo pasar la vida frente a mí como una película borrosa. Parejas felices, niños jugando, mujeres hermosas. Todo lo que alguna vez tuve y perdí por mi ambición desmedida. A veces, cuando el sol se pone, veo pasar a las trabajadoras sexuales. Sus tacones resuenan en la acera, sus faldas cortas dejan ver piernas largas y bronceadas. Por un momento mi viejo instinto se despierta. Pienso en acercarme, en ofrecerles protección, en volver al juego. Pero entonces miro mis piernas mutiladas, mi cuerpo roto, y la realidad me golpea como una bofetada. Esas mujeres ni siquiera me miran. Para ellas soy invisible, un despojo humano más en las calles. ¡Ey, princesa! ¿Cuánto por un rapidito? Le grito a una rubia despampanante que pasa cerca. Ella me escupe y sigue caminando. Me río de mi propia patética broma. ¿En qué me he convertido? Las noches son lo peor. El frío se me mete en los huesos y los recuerdos me atormentan. Veo a Carolina convulsionando en el piso, la aguja aún clavada en su brazo. Escucho los gritos de Vanessa cuando ese cliente la golpeaba y yo miraba desde la puerta sin hacer nada. Siento el aliento caliente del padre de Carolina en mi oreja mientras me mutilaba lentamente. A veces grito y lloro hasta quedarme dormido. Otras veces el silencio es peor que cualquier pesadilla. En esos momentos casi extraño el dolor físico. Al menos eso me hacía sentir vivo. He pensado en acabar con todo. Sería tan fácil rodar esta maldita silla hasta las vías del tren, conseguir una sobredosis de heroína como Carolina, o simplemente dejarme morir de hambre y frío en este banco. Pero algo me detiene. Tal vez es cobardía, o tal vez es la pequeña chispa de vida que aún arde en mi interior. Esa voz que me dice que merezco sufrir, que debo pagar por todo el daño que hice. A veces, cuando estoy particularmente borracho o drogado, fantaseo con redimirme. Imagino que rescato a una chica de las garras de algún proxeneta, o que denuncio a una red de trata de personas, que hago algo bueno por una puta vez en mi vida. Pero entonces me miro en el reflejo de algún charco y veo lo que soy realmente, un despojo humano, un monstruo sin piernas ni alma. ¿Quién confiaría en mí? ¿Quién me creería? Hay días en que me torturo pensando en las decisiones que me trajeron hasta aquí. Y si hubiera estudiado en vez de buscar dinero fácil, y si hubiera tratado bien a las chicas en lugar de explotarlas, y si hubiera tenido aunque sea un gramo de compasión. Pero entonces me río de mi propia estupidez. Yo no nací para ser bueno. Desde niño supe que el mundo es una jungla donde solo sobreviven los más fuertes y despiadados. Y durante un tiempo fui el rey de esa jungla. A veces viene un viejo a sentarse conmigo, me trae un sándwich o una botella de vino barato. Me escucha hablar durante horas. Le cuento todo, mi infancia miserable, mis años como proxeneta, mi caída en desgracia.
No sé si me cree o piensa que estoy loco. Tal vez las dos cosas. ¿Por qué me escuchas?, le pregunté una vez. Porque todos merecemos ser escuchados, me respondió, incluso los monstruos como tú. Hay un espejo roto en un callejón cercano. A veces me arrastro hasta allí y miro mi reflejo distorsionado. Veo fragmentos de lo que fui, el niño hambriento de los suburbios, el joven ambicioso que soñaba con tener el mundo a sus pies, el hombre poderoso que controlaba a decenas de mujeres. Y luego veo lo que soy ahora, un despojo humano, un monstruo sin piernas, un fantasma que vaga por las calles pidiendo limosna. Me pregunto cuál de esas imágenes es la verdadera. Tal vez todas, tal vez ninguna. A veces cuando el alcohol o las drogas me sueltan la lengua, les cuento mi historia a los transeúntes. Algunos se alejan asustados, otros me escuchan con una mezcla de fascinación y repulsión. Unos pocos lloran y me abrazan, diciendo que Dios me perdonará. Pero yo no busco perdón, no lo merezco y no lo quiero. Solo quiero que alguien escuche mi historia antes de que me pudra en esta silla de ruedas. Quiero que sepan que una vez fui Juan el proxeneta, el rey de la noche, y que ahora soy menos que la mierda en sus zapatos. Veo pasar a las nuevas generaciones, chicos jóvenes con ojos hambrientos buscando dinero fácil, chicas ingenuas recién llegadas a la ciudad, y sé que el ciclo continuará. Siempre habrá un Juan, siempre habrá una Carolina. A veces quiero gritarles que se detengan, que no sigan ese camino, pero entonces recuerdo quién soy y me callo. ¿Qué derecho tengo yo de dar consejos? El sol se está poniendo y la plaza se vacía. Cuento las monedas en mi tarro, apenas lo suficiente para una botella de vino barato. Me pregunto si esta será la noche en que finalmente me congele hasta morir en este banco. Una niña se acerca y deja caer una moneda en mi tarro. Me mira con ojos inocentes, sin miedo ni asco. Por un momento siento una punzada de algo que podría ser remordimiento, pero pasa rápido. Gracias, princesa, le digo con mi voz ronca. Ella sonríe y se va saltando. La observo alejarse y pienso en todas las vidas que arruiné, en todas las princesas que convertí en mercancía. La noche cae sobre la ciudad y yo me preparo para otra jornada de frío y pesadillas. Miro el cielo estrellado y me pregunto si hay algún Dios allá arriba. Si es así, debe estar riéndose de mí. Cierro los ojos y dejo que los recuerdos me inunden una vez más. Veo mi vida pasar como una película gastada. El niño ambicioso, el joven proxeneta, el monstruo sin piernas. Y pienso en esa pregunta que me atormenta día y noche. Si pudiera volver a empezar, ¿lo haría todo igual? La respuesta me quema la garganta como ácido. Sí. Lo haría todo igual, porque en el fondo sigo siendo el mismo Juan de siempre, el mismo monstruo hambriento de poder y dinero. Y esa es mi verdadera condena. No esta silla de ruedas, no la pobreza, no el frío. Mi verdadera prisión es saber que, dada la oportunidad, volvería a hacer todo el daño que hice, sin dudarlo un segundo. Esa es la verdad que grito a los cuatro vientos cada noche, cuando el alcohol me suelta la lengua. Esa es la historia que le cuento a quien quiere escuchar. Soy Juan el proxeneta, y este banco frente a la iglesia es mi infierno personal, un infierno que me gané a pulso y del que nunca podré escapar. Mientras la oscuridad me envuelve, me preparo para otra noche de pesadillas y recuerdos, y en el fondo de mi mente podrida una vocecita susurra: si pudiera volver a empezar, lo haría igual. Y esa, amigos míos, es la verdad más cruda y despiadada de todas.